Muy buenas noches, mi nombre es Javier Ángel Goizueta Madueño y vamos a presentar un análisis jurídico del caso Agrodata Perú, SAC, contra Cloud Andes Solutions en el marco de los contratos informáticos y los riesgos tecnológicos. Bueno, vamos a empezar citando que en este caso la empresa exportadora agrícola Agrodata Perú contrató a la empresa tecnológica Cloud Andes Solutions para implementar un sistema de gestión digital en la nube, gestión de proveedores, monitoreo de producción y control de exportaciones. El contrato incluía software, almacenamiento cloud y mantenimiento por 3 años. A los 8 meses de funcionamiento, la plataforma sufrió un ataque de ransomware que bloqueó toda la información durante una semana. Como consecuencia, se perdieron registros de exportaciones, se incumplieron envíos internacionales programados y datos de proveedores fueron filtrados en Internet. Ante esto, ambas empresas evalúan acciones legales. Y aquí surge la pregunta jurídica central que vamos a analizar justamente el día de hoy. ¿Quién es responsable por los daños causados por el ataque ransomware? ¿Y qué debió hacerse para evitar este conflicto? Bueno, para poder entender quién falla, primero debemos de analizar el contrato celebrado. El contrato entre Agrodata y Cloud Andes es lo que en doctrina se llama un contrato informático mixto o complejo. ¿Por qué se conoce como un contrato mixto? Porque reúne en un solo documento tres tipos de prestaciones distintos. Primero, porque incluye la licencia de software en modalidad SaaS, es decir, software como servicio. En segundo lugar, se conoce como mixto porque el almacenamiento y procesamiento de datos en la nube o cloud computing. Y el tercero es el mantenimiento técnico al sistema por un plazo de 3 años. Este tipo de contratos está regulado de manera genérica en el artículo 1756 del Código Civil peruano, que regula la prestación de servicios. No existe en el Perú una ley específica de contratos informáticos, lo que hace aún más importante lo que se pacta dentro del propio contrato. Y aquí está el problema central. El contrato no incluyó cláusulas de ciberseguridad ni SLA de disponibilidad, ni protocolos de gestión de riesgos, ni seguros informáticos. Este vacío es el origen justamente del conflicto que se está suscitando. Y aquí está el problema central. El contrato no ha incluido cláusulas de ciberseguridad, como les había indicado. Dábara Rodríguez, experto en derecho informático, señala que los contratos TI deben contemplar expresamente las obligaciones de seguridad del sistema, especialmente cuando involucran datos empresariales sensibles. La omisión de estas cláusulas no exime al proveedor de su deber de la diligencia profesional. En palabras simples, Cloud Andes no puede decir el contrato no me obligaba a ser seguro, porque como experto en tecnología esa obligación existe aunque no esté escrita. Una vez que entendemos el contrato, debemos analizar qué riesgos tecnológicos se materializaron en este caso. Vamos a identificar 4. Primero, el riesgo al ciberataque. Un ransomware es un tipo de malware. Cifró y bloqueó toda la información empresarial durante una semana. Este riesgo era perfectamente previsible en un sistema cloud que no contaba con la protección adecuada. La pregunta que uno se hace es, ¿cómo es posible que un proveedor tecnológico profesional no haya implementado medidas básicas de seguridad? El segundo riesgo que vamos a encontrar es justamente la filtración de datos personales. En este aspecto, los datos de proveedores fueron publicados en Internet. Esto no solo es un daño empresarial, sino que esto viola la ley número 29733, que es la ley de protección de datos personales. Los proveedores afectados pueden reclamar individualmente ante la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. El tercer riesgo es el riesgo operacional. Agrodata no pudo cumplir sus contratos de exportación internacional programados durante la semana de parálisis. Esto ha generado definitivamente un daño económico directo y cuantificable, lucro cesante por los ingresos que dejó de poder percibir. Y el riesgo 4, el cuarto riesgo, es el riesgo legal contractual.
Aquí la ausencia de cláusulas de seguridad y seguros en el contrato genera un vacío jurídico sobre quién debe asumir cada tipo de daño. Este vacío es precisamente el que hoy lleva a ambas empresas a evaluar acciones legales. Lima Torrado señala que la previsibilidad de riesgo tecnológico obliga al prestador de servicios cloud a adoptar medidas mínimas de seguridad como parte de su obligación de resultado. Es decir, si el riesgo era previsible y lo era, Cloud Andes tenía la obligación de prevenirlo. Ahora analizaremos las responsabilidades y aquí hay algo importante. Ambas partes tienen responsabilidad, aunque de distinta o en distinta manera. Con respecto a Cloud and Solutions, el artículo 1762 del Código Civil peruano establece el deber de diligencia del profesional especializado. Cloud Andes, como empresa tecnológica, tenía la obligación de implementar medidas básicas de ciberseguridad, independientemente de que el contrato no lo dijera expresamente. Además, como experto en la materia, tenía el deber de información. Debió advertir a Agrodata sobre los riesgos del sistema cloud y recomendar la contratación de ciberseguros. Su argumento de que el ataque vino de terceros no la exime. El deber de seguridad implícito exige precisamente para poder prevenir ataques de terceros. Respecto a Agrodata SAC, Agrodata no es totalmente inocente. Al suscribir el contrato sin existir cláusulas de ciberseguridad, asume la corresponsabilidad. Pero, sin embargo, puede reclamar daño emergente y lucro cesante por las exportaciones perdidas bajo el artículo 1321 del Código Civil, que regula la responsabilidad por incumplimiento de obligaciones por culpa inexcusable. En síntesis, el juez probablemente determinará que Cloud Andes tiene la responsabilidad principal por omitir las medidas de seguridad que le corresponden como experto y que Agrodata tiene una responsabilidad compartida por no exigirlas. El daño se distribuirá en proporción a la culpa de cada parte. Los proveedores cuyos datos fueron filtrados tienen además una acción directa bajo la ley número 29733 y su reglamento y el decreto supremo número 003-2013 JUS. La pregunta que naturalmente surge es, ¿cómo se pudo haber evitado todo esto? La respuesta está en dos herramientas jurídicas y empresariales que debieron incluirse desde el inicio: cláusulas contractuales específicas y ciberseguros. Las 6 cláusulas contractuales que debieron incluirse: cláusula de ciberseguridad, exigir estándares ISO 27001, cifrado de datos, control de accesos y pesting semestral. El SLA, la disponibilidad mínimo del 99.5% de disponibilidad mensual y protocolo de recuperación ante desastres, ¿no? El DRP. Backups y recuperación, copias automáticas diarias con RTO máximo de 24 horas y RPO de 1 hora. Distribución de responsabilidad. ¿Quién responde por qué riesgos y cuáles son de casos de fuerza mayor? La quinta sería notificaciones de incidentes. El proveedor debe informar cualquier brecha que exige o que esté dentro de un máximo de las 24 horas. Y también las auditorías de seguridad. El cliente tiene derecho a auditar el sistema al menos una vez al año. Y en cuanto a los ciberseguros que debieron contratarse, son 4. El primer, ciberseguro empresarial. Este ciberseguro empresarial cubre pérdidas de ransomware y filtración de datos. Seguro de responsabilidad civil TI. Protege al proveedor frente a reclamaciones de terceros. Seguro de interrupción de negocios. Cubre el lucro cesante para el parálisis del sistema. Y por último, el seguro de protección de datos, que esto va a cubrir o cubre las sanciones y daños por filtraciones bajo la ley número 29733. Estos instrumentos no son opcionales en contratos que involucran datos empresariales críticos, son una práctica estándar en el mercado tecnológico internacional y en el contexto peruano son exigibles como parte del deber de diligencia del proveedor TI especializado. Para poder cerrar este tema, llegamos a 3 conclusiones jurídicas del caso. La primera conclusión: Cloud Andes Solutions incurrió en el cumplimiento de su deber de diligencia profesional.
Como proveedor de TI especializado, el artículo 1762 del Código Civil le imponía esta obligación independientemente de lo que el contrato dijera. Su omisión de medidas básicas de seguridad constituye culpa inexcusable bajo el artículo 1321. La segunda conclusión es: AgroData SAC no es totalmente ajena a la responsabilidad, como ya lo hemos mencionado anteriormente, al no exigir las cláusulas de ciberseguridad al contratar. Por ende, asume una corresponsabilidad en los daños sufridos. El juez deberá determinar la distribución proporcional. Y la tercera conclusión es que en este caso demuestra que en cualquier contrato informático en el Perú, especialmente en servicios cloud, las cláusulas de ciberseguridad, gestión de riesgos y ciberseguros no son accesorios opcionales, son elementos esenciales que sí debe de tener o sí debe de ponerse en el contrato. Su ausencia no solo va a generar conflictos entre las partes, sino va a exponer a terceros a daños que la ley 2973 ya sanciona. En resumen, en la era digital, la seguridad informática no es una opción que se pacta, es una obligación profesional que se cumple. Muy buenas noches, muchas gracias.